Amigos, buenas noches, bienvenidos a la información. El Ecuador demandó a la empresa Progen ante la justicia de los Estados Unidos, reclamando una indemnización por incumplimiento de contrato. La citada empresa cobró más de 100 millones para la provisión de energía eléctrica, pero incumplió. El fallido contrato con Progen ahora se ventilará en cortes norteamericanas. La noticia la dio a conocer el mismo presidente de la República, Daniel Noboa. Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuenten con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país. El primer mandatario adjunta un documento que indica que la demanda se presentó en la Corte Distrital de Tampa, Florida, en contra de Progen Industries, cuyo nombre más visible es su presidente Andrew Williams. El demandante es la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en el que se solicita una reparación por daños y perjuicios, además de una compensación equitativa por fraude y enriquecimiento ilícito. En la demanda se indica que Progen se aprovechó de la crisis nacional para malversar casi 110 millones de dólares. De su parte, Inés Manzano, ministra de Energía, detalló que la empresa estadounidense fue demandada bajo la Ley para Sistemas de Corrupción Criminal, en donde se puede solicitar una triple indemnización. Lo cierto es que esto sucede a casi un año de que, en teoría, los motores para la generación de 150 megavatios para las subestaciones de Salitral y Quevedo debían estar funcionando, pero no pasó, y por los cuales el Estado ya pagó 104 millones de dólares. Las causas fueron muchas. Primero, retraso en la llegada de los motores de generación termoeléctrica, después que los equipos no cumplían especificaciones técnicas y no eran nuevos. Hasta que en junio se decidió la terminación unilateral de estos contratos, tras un informe de Contraloría que señala perjuicio al Estado con indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal. La Fiscalía lo denominó como caso Apagón, donde se investiga el presunto delito de peculado. Aquí se señaló al ex viceministro Fabián C. como el principal implicado, quien actualmente está prófugo. Edison Saavedra, Noticias 7. Varios vehículos se sumaron al equipamiento del ejército ecuatoriano para la lucha contra el crimen organizado. A esto también se suman drones tácticos, todo lo cual permitirá una mayor vigilancia fronteriza. De esto y más les hablamos a continuación. Estacionados en el cuartel militar de Plicachima, en el sur de Quito, estaban los vehículos nuevos que se incorporarán al ejército. Al encuentro de la historia. Un sacerdote los bendijo, como dicta la costumbre, para que la tropa esté protegida al utilizarlos durante sus operativos tácticos y de control. Luego el presidente Daniel Noboa entregó las llaves de esta flota junto a otros equipos nuevos. En esta jornada entregamos 54 camionetas y 24 motocicletas para las unidades que controlan y combaten delitos como el tráfico de combustibles. Además, 6 drones para labores de vigilancia, 25.000 uniformes y botas y 350 paracaídas. El comandante general del ejército explicó que los paracaídas servirán en el entrenamiento aéreo del personal, mientras que los drones serán destinados para el control y seguridad del sistema de oleoducto transecuatoriano, así como también el control y seguridad de nuestra frontera. La adquisición de estos insumos militares tuvo una inversión de 9,4 millones de dólares. El equipo adquirido brindará una mejor protección y seguridad a nuestros soldados, así como también una mayor agilidad al contar con nuevas unidades móviles. Desde el gobierno se señaló que esta es también una muestra de respaldo hacia las Fuerzas Armadas en su combate a las amenazas contra el Estado. Hoy seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, con la entrega de equipos y vehículos indispensables para triunfar en esta guerra. Una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla. Los vehículos y equipos estarán disponibles para su uso militar, pero además se prevén nuevas compras para los próximos meses. ¡Viva las Fuerzas Armadas! Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. ¡Viva el Ecuador! La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunció que el presidente Noboa se reunirá en enero en Bélgica con altas autoridades europeas para analizar asuntos migratorios, de seguridad y de inversiones. También la llamada visa Schengen. La ministra habló así con la agencia de noticias EFE.
Va a ser la primera vez que el presidente Noboa en 26 meses para enero visita a las autoridades de la Unión Europea, donde también estará el tema de la visa Schengen presente en esa reunión. Primero, es nuestro segundo socio comercial. Tenemos una balanza con superávit de forma importante, casi 2.000 millones de superávit. Tenemos el nuevo acuerdo de inversión sostenible. Eso es algo muy bueno para el Ecuador, porque lo que queremos es atraer las inversiones. Este acuerdo nos va a permitir nuevamente crear el marco jurídico para que dé la confianza suficiente para que lleguen las inversiones hacia el Ecuador desde la Comunidad Europea. Tenemos temas muy importantes, una agenda inmensa en materia de seguridad con la Unión Europea. Primero, ¿por qué no accede el Ecuador a la visa Schengen, siendo el único país en Sudamérica que no accede? Por decisiones políticas, ideológicas del propio Ecuador, del propio Estado ecuatoriano. Enseguida hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con información. Información a propósito de la época navideña. Tenemos variado material. En un momento. La Navidad es una época súper linda, súper hermosa. La familia ahí también recuerda a los seres queridos, a todo. Pero es muy única la Navidad. Es muy bonita ya que en estos tiempos se puede poner el pesebre, el arbolito de Navidad, comer en familia, unión. El Perú registra sus 2 primeros casos confirmados de la nueva variante K de la influencia H3N2, conocida como la supergripe. En el Ecuador aún no hay casos de esta cepa y se refuerzan las jornadas de vacunación para toda clase de influenza, según se dice oficialmente. 2 menores de edad, entre ellos un niño de 1 año, son los primeros portadores de la supergripe H3N2 en Perú. Según las autoridades, los 2 menores fueron atendidos en hospitales de Lima. Actualmente fueron dados de alta y están en sus casas bajo vigilancia epidemiológica. El riesgo de que se presente una epidemia es bajo. Esta variante K de la influenza H3N2 se caracteriza por tener síntomas más fuertes que una gripe normal. Una fiebre súbita alta, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor del pecho, dolores musculares. Lo que está causando es algunas hospitalizaciones, especialmente en niños y en personas adultas mayores. En Ecuador aún no se han registrado casos de esta variante. Lo que sí hay, y desde hace mucho tiempo, es la variante A de este virus. Mientras tanto, el INSPI se mantiene en vigilancia y análisis de los casos positivos de esta cepa para revisar la posible mutación de la nueva variante. A la par, el Ministerio de Salud emprendió una jornada de vacunación contra todo tipo de influenza. Lo que hicimos fue abrir más de 800 puntos a nivel nacional, no en los centros de salud. Tuvimos puntos de vacunación en centros comerciales, en parques. ¿Cuántas personas? 215,000 a nivel nacional. La primera etapa de vacunación es para grupos vulnerables. Son niños menores de 6 años, adultos mayores, embarazadas, gente con enfermedades crónicas y personas con discapacidad. La inmunización es totalmente gratuita y se aplica una vez al año. La jornada de vacunatón se extenderá hasta marzo del 2026. Edison Saavedra, Noticias 7. En otro orden, las multas por infracciones de tránsito serán mayores con el aumento del salario básico unificado. Varios aspectos legales se calculan en base al salario, cuyo nuevo valor obliga a variantes. Mucha atención, el aumento del salario básico unificado a $482 para el próximo año incidirá como efecto rebote en el incremento de multas en otros ámbitos, especialmente en multas de tránsito y aportes al IES.
Estas sanciones pecuniarias se incrementarán porque se calculan sobre la base del costo del salario básico unificado. Por ejemplo, quienes infrinjan en Quito la disposición del pico y placa por primera vez, la multa pasa de $70.50 a $72.60, que equivalen al 15% del salario básico. Conducir sin licencia implica una sanción del 10% del salario básico, es decir, $48.20. Otro ejemplo, manejar sin placa del vehículo o de la moto se aplica una multa de un salario básico, es decir, $482. Y manejar usando el celular se multa con el 10% del salario básico, es decir, $48.20. El aumento del salario básico incide también en el incremento del aporte del trabajador a la seguridad social. Es decir, si un trabajador en relación de dependencia gana el salario básico, el aporte al IES subirá en el 2026 a $99.29. Quienes se afilien voluntariamente al IES sobre la base del salario básico deben abonar el 17,6% del ingreso, es decir, $84.83. Respecto a las pensiones alimenticias, su cálculo no depende exclusivamente del salario básico. Los valores se fijan en función de los ingresos mensuales de los progenitores y de las edades de los menores. Javier Ceballos, Noticias 7. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que logró sancionar a un chofer y a un taxista que cometieron infracciones y que pusieron en peligro la seguridad de vehículos y de transeúntes. La cámara de un automóvil grabó el momento exacto cuando un bus de transporte público de la cooperativa Águila Dorada invade carril contrario en la calle Alfonso Yepes y la avenida Real Audiencia en el norte de Quito. En ese momento, un transeúnte que cruzaba la calle logra percatarse del pesado vehículo e intenta esquivarlo. Sin embargo, cae al suelo. Literalmente se salvó de ser atropellado. Después del susto, se ve como el hombre se levanta, reclama al conductor y se va caminando. Asimismo, el chofer decidió continuar con su camino. El hecho se hizo viral en las redes sociales y el conductor fue multado con el 15% de un salario básico unificado, es decir, $70.50. También se generó el tema de una boleta de citación, ya que el conductor asumió su culpa o la falta de cuidado en el tema de no respetar los carriles de circulación y fue sancionado con el COIP, con el artículo 390, numeral 3, que era por circular en sentido contrario de la vía. De su parte, la gerencia de la cooperativa Águila Dorada decidió separar a este conductor de la nómina. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito logró verificar que la unidad no había pasado la revisión técnica vehicular desde el año 2022, lo que también tendrá sanciones para la cooperativa. Que no cumple el proceso de revisión vehicular. Entonces, lo que generó o lo que mencionó el gerente de la operadora de la cooperativa Águila Dorada es que le va a suspender esta unidad hasta que pase la revisión. Este no es el único hecho registrado en la capital. En este otro video se puede ver cómo un taxista de la cooperativa La Chilena, que durante el último ciclo paseo dominical, invadió la vía poniendo en peligro la vida de ciclistas y además se subió al parter central para dar vuelta en U. Ese taxi se metió al ciclopaseo y casi atropella a una persona. También pidió disculpas públicas de la ciudadanía, ya que lo que él informaba es que él no trabaja por el sector y no se había dado cuenta que estaba en el paseo dominical y todo este tema. Él asumió su responsabilidad y se le emitió una boleta de citación por invadir el tema de los carriles de la ciclovía, como se puede identificar en el video. En redes sociales también circulan varias denuncias de la contaminación excesiva que emiten buses de transporte público. Desde la AMT se realizan controles para verificar si pasaron la revisión técnica vehicular y además ya iniciaron el proceso para comprar nuevos opacímetros, dispositivos que miden la densidad de los gases del escape de estos automotores. Edison Saavedra, Noticias 7. La ciudad está plagada de infracciones. Pero hacemos una pausa porque tenemos más material a propósito de esta época navideña. Con eso, en un momento regresamos con más. La Navidad siento que es más que dar regalos. Es el tiempo que le dedicamos a la gente, el agradecimiento por estar todo el año con nosotros. En la Navidad podemos ser nosotros mismos con la gente que más amamos y para mí es algo increíble.
5 antisociales intentaron secuestrar al gerente de una cooperativa de transporte en Riobamba. Acudieron al lugar del trabajo, pero su potencial víctima se escondió bajo un vehículo. El hecho fue reportado a la policía e inició una persecución. Intentaron huir en una camioneta de color negro, pero los uniformados capturaron a los 5 sospechosos cerca de Penipe. Uno de los aprehendidos, con apenas 18 años de edad, registra antecedentes penales por extorsión. En su poder encontraron 4 armas de fuego y 3 teléfonos celulares. Es así como el intento de secuestro quedó frustrado y la policía, tras una persecución, detuvo a 5 presuntos antisociales que, según investigaciones, no trabajan solos. Al parecer, otro grupo lo esperaba en un lugar pactado para finalizar con este secuestro finalmente frustrado. Luego de la persecución ininterrumpida que llegó hasta el puente del ingreso al cantón Penipe, se logró la aprehensión de estos 5 ciudadanos. El ciudadano Jen B., de 18 años de edad, quien registra antecedentes por extorsión. De igual manera, el ciudadano Jordan U., de 18 años. El ciudadano Ulises A., de 27 años, quienes son de nacionalidad ecuatoriana. De igual manera, tenemos la aprehensión de 2 ciudadanos de nacionalidad extranjera. Sus nombres son Darwin C., de 22 años de edad, y Fernando P., de 25 años de edad. Una vez reportado el hecho mediante el ECU 911, se generó una inmediata respuesta del personal policial y una persecución desde este circuito terminal terrestre, ubicado en la ciudad de Riobamba, hasta el ingreso del cantón Penipe. De manera coordinada se logra la neutralización y captura de los sospechosos. En el sector comercial hay optimismo por el repunte de las ventas de noviembre y de lo que resta del presente año. Las ofertas y promociones navideñas han aumentado el consumo. El gobierno anunció que en noviembre del 2025 tuvo un 10,4% más de ventas que el año pasado. Así que visitamos locales comerciales para comprobarlo. ¿Cómo les fue ahorita en el último mes de noviembre en cuanto a las ventas y la cantidad de gente que venía? En este último mes nos fue súper bien. Hemos vendido súper bien con el anterior año. En este almacén de cobijas y artículos para dormitorios, relatan que entre semana, el mes pasado, hubo muchos clientes, lo que superó sus expectativas. No sabíamos qué iba a pasar, la verdad, porque como hay días buenos, días malos, entonces eso no sabíamos cómo iba a pasar. ¿Y en general fueron días buenos? Una situación similar atravesó esta zapatería en el norte de Quito. Los descuentos de Black Friday atrajeron a compradores que llegaron en gran afluencia, según cuentan sus vendedoras. Sí hubo el doble de personas, la verdad sí nos fue muy bien al año anterior. Confiesan también que el 2025 ha sido un año exitoso, lo que movió las ventas. La verdad es que sí se nos ha llevado de todo, tanto tacos, sandalia, mocasín, botines, tenemos variedad de calzado. En noviembre, el sector público y empleados de un centenar de empresas recibieron el 13º sueldo para hacer sus compras. Y según doña Alicia, parece que se gastaron antes de que llegue diciembre, porque sí, antes de cuando recién les pagaron el 10º, hubo un poco más de subida de ventas, pero ahora es un poco más bajo. Por eso, para este diciembre, los comerciantes esperan continuar con el alza de consumo aprovechando las festividades. Últimamente están como que comprando más productos para regalar al amigo secreto, cosas económicas como también no tanto. Las promociones que vienen y también lo que son vestidos, ropa más formal para cenas y eventos. Y dicen varios locales comerciales que en las próximas semanas seguramente las ventas serán muchísimo mejor. Esperemos que ahora ya se siga regularizando y podamos vender y contentarles a los dueños para que no nos quedemos sin trabajo. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
En el barrio La Magdalena del sur de Quito, las familias se empeñan por mantener una tradición que es de mucho tiempo: la organización de los nacimientos, el nacimiento de las Navidades. Pero hay una familia que destaca, la familia Obando. Un equipo de Noticias 7 llegó hasta esa casa. Es el Belén de la familia Obando en el barrio La Magdalena, en el sur de Quito. Luis junto a su hermana María han armado el pesebre durante más de 60 años. Es una tradición que atesoran desde su infancia. Y recordamos con mucho afecto, con mucho cariño, desde lo que nos han inculcado nuestros padres. Y ellos lo hicieron la primera muchas veces. Y pues con el tiempo ya nosotros fuimos reemplazándoles a ellos. Les toma alrededor de 2 semanas armar el Belén, que tiene cerca de 8 metros cuadrados y al menos 200 figuras, entre ellas la imagen del niño Jesús, adquirida por el padre de Luis y María hace más de 6 décadas. Al igual que estos elefantes y jirafas, que son de material de caucho, fueron las primeras piezas del pesebre de la familia, que cada año tiene un modelo distinto. Que el momento que estoy haciendo se me vienen ideas, cosas, formas. De repente se cae un papel de una forma, me da la idea de un cerro. Digo, no, a ver, entonces lo voy plasmando. O sea, nunca está planificado, sino me parece que Dios en ese momento me ilumina a hacerle de tal forma. En esta ocasión encontramos los pasajes bíblicos como la Anunciación, el sueño de José, el camino a Belén, el nacimiento y la huida a Egipto. La Navidad en realidad es recordar eso, el cumpleaños de nuestro Salvador. Los materiales utilizados son reciclados, amigables con el ambiente. Los armazones, por ejemplo, son de cartón. Los papeles que antiguamente venía el azúcar ahí, eso se los pinta con tarritos de esos de colores para darle la forma de rocas y que parezca así. Que eso es lo más lindo que al menos a mí me emociona hacer. Más de 800 luces iluminan el Belén de los hermanos Obando, que mantiene viva una costumbre familiar en época de Navidad. Anaís Estrada, Noticias 7. Atención cordial y precios razonables es el secreto de uno de los populares mercados del sur de la capital para captar clientes en estas Navidades. Los comerciantes afirman que también son productos de buena calidad. En la sección de abarrotes del mercado Chirillacu, ubicado en el sur de Quito, usted puede encontrar canastas navideñas personalizadas, es decir, los productos que contienen son seleccionados de acuerdo a su propio gusto. Tienen arroz, azúcar, fideo, aceite, atún, mermelada, mayonesa, aderezos para las carnes, para que puedan preparar sus cenas navideñas. Los precios están a su alcance. Depende de la cantidad de alimentos y bebidas típicas de la temporada festiva que contenga la canasta, un regalo tradicional en esta época de Navidad. Las canastas navideñas tenemos de 5, de 10, de 15, de 20, de 25 y de 30 hasta de $40, que la de $40 lleva específicamente una arroba de arroz. Al mismo tiempo, en este mercado popular de la ciudad, los comerciantes ofrecen diferentes tipos de carnes para preparar la cena en Nochebuena. Hay guardias de seguridad para que los clientes se sientan tranquilos y nos puedan visitar. Hasta las 6 de la tarde estamos abiertos, desde las 6 de la mañana. Si a usted no le gusta el pavo y prefiere otro alimento en estas festividades, aquí puede encontrar pernil, costillas y chuletas de cerdo a un precio accesible. Las piernas enteras más o menos como $2.20, $2.30 dependiendo la calidad de la pierna. La pierna si es grande, los bracitos a $2.20, las piernitas $2.30, la libra, la costilla $2.50. Hay de todo precio. El mercado de Chirillacu atiende de lunes a domingo e inclusive los días de feriado, como el 25 de diciembre. Anaís Estrada, Noticias 7. La Plaza de San Pedro inauguró oficialmente la temporada navideña con la presentación de su tradicional nacimiento y el encendido del monumental árbol de Navidad. Este imponente árbol es un abeto de más de 25 metros de altura y que ahora viene de la provincia italiana de Isbenia. Las luces se encendieron en una ceremonia solemne que dio inicio a las celebraciones en el corazón del catolicismo mundial, mientras el pesebre es una creación artística que reedita la escena de la Natividad
atrayendo a miles de peregrinos y a turistas. Tanto el árbol como el nacimiento permanecerán en la plaza, invitando a la reflexión y a la esperanza hasta el próximo 12 de enero. Con este acto, el Vaticano inauguró la Navidad de este año y como símbolo de fe, de paz y esperanza para el mundo. En las Navidades hay de todo y un Papá Noel fue detenido en Estados Unidos por cometer una infracción de tránsito y que la gente no le perdonó ni por tratarse del legendario personaje que por estas fechas llega con un trineo cargado de regalos. La firmeza del policía fue visible y el hecho desató múltiples comentarios en las redes sociales que multiplican esta escena. Incluso hay quienes se preguntan si con esto se acabaron las Navidades y qué va a pasar con los regalos de Papá Noel. Pero a nadie le queda duda que este Papá Noel nunca más olvidará que para conducir se requiere documentos en regla y respetar la ley de tránsito, sobre todo si andas en los Estados Unidos. Hoy vinimos a Universal con una sola misión: hacer que este hombre, el Grinch, hable español y baile música ecuatoriana. Vamos a ver si lo logramos. Y después de 2 horas, estamos a punto de verlo. La creadora de contenidos, la ecuatoriana Viviana Ponce, fue a visitar Universal Studios en California. Allí se encontró con el Grinch y, por supuesto, aprovechó la oportunidad para compartir con él un poco de la cultura ecuatoriana. Ambos se pusieron a bailar los éxitos de Don Medardo, inclusive la salsa choque. El Grinch tiene ascendencia ecuatoriana porque le dio sabor a toda esta escena. Estoy casado. Esta última. ¿Cuál? Como salsa. Las noticias del mundo. El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó un nuevo ataque letal dentro de la operación Lanza del Sur que mantiene en Occidente contra las organizaciones narcoterroristas. El ataque de este lunes en el Pacífico Oriental fue contra 3 embarcaciones que, según el comando, transitaban por rutas conocidas por el narcotráfico. El resultado fue la muerte de 8 ocupantes de las lanchas, 3 en la primera, 2 en la segunda y 3 en la tercera lancha, todas calificadas de narcolanchas. La operación reactivó el debate entre congresistas de Estados Unidos, quienes insistieron en convocar a funcionarios del gobierno para recibir explicaciones de este tipo de operaciones militares. Legisladoras opositoras del Partido Acción Nacional PAN denunciaron que fueron agredidas por sus colegas gobiernistas del partido Morena en pleno salón principal del Congreso mexicano. Las congresistas del PAN ocuparon la tribuna del salón para reclamar por un trámite legislativo y sus colegas oficialistas intentaron desalojarlas, desatándose una riña de insultos, aladas de pelo, rasguñones, carterazos, lo cual deleitó a unos, indignó a otros, mientras varios se dedicaron a grabar la escena con sus celulares para pasarlo en las redes. En medio de mutuas inculpaciones sobre quién mismo inició la bronca, las legisladoras opositoras salieron de la sala y las otras reconquistaron la tribuna en gesto de victoria. Atención a esto, el general Mauricio Barragán Silva renunció al servicio activo en el ejército colombiano, denunciando que no puede ser leal mientras se negocia con estructuras criminales
poniendo en riesgo a los soldados y a espaldas del país. El general Silva lo dijo de viva voz en un acto castrense transmitido en vivo y que intentó ser cortado. Destacó su lealtad con la Constitución y no con la política, por lo cual renuncio, dijo, a recibir órdenes del presidente Petro. Con 35 años en el ejército, este oficial venía cuestionando órdenes presidenciales que a su criterio favorecen a los grupos narcoterroristas. Tenía resistencias en el gobierno. Esta renuncia es algo sin precedentes en la relación entre militares y gobierno de Colombia. Paraguay aceptó la ayuda militar de Estados Unidos para en conjunto enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico que amenazan la región. El acuerdo fue sellado en la capital Asunción por el canciller paraguayo Rubén Ramírez y el secretario de Estado emisario del presidente Donald Trump, Mario Rubio. En el documento firmado se dice que esto facilitará el entendimiento bilateral y los intereses compartidos en momentos que organizaciones terroristas transnacionales amenazan la estabilidad y la seguridad de los países de la región.